Durante siglos, este pasaje se ha leído, memorizado, predicado, pero nunca se ha comprendido del todo. Una simple frase, oculta entre versículos, encierra el secreto que la ciencia moderna por fin empieza a demostrar. La mente es la creadora de la realidad. Lo que la religión llama fe, la física lo llama observación consciente. Y lo que la Biblia describió como un milagro, la biología lo revela como una respuesta del campo. Pasé media vida creyendo que éramos rehenes de los genes, el azar y las circunstancias, hasta que comprendí que cada célula del cuerpo reacciona no al mundo exterior, sino a lo que la mente cree que es verdad. La fe no es solo espiritual, es biológica. El cuerpo obedece a la creencia. Y fue allí, entre microscopios y oraciones silenciosas, donde encontré la intersección entre lo divino y lo científico, la conciencia. Este pasaje bíblico no trata sobre religión, sino sobre frecuencia. Todo es posible para quien cree, no es una metáfora, sino física cuántica pura. Cada pensamiento es una semilla energética, cada emoción es el terreno donde germina. La realidad es un reflejo del campo interior. Y si cambias de opinión, el universo no tiene más remedio que reconfigurarse. Lo que antes se consideraba fe ciega es en realidad un proceso científico de alineación vibracional. La oración es un código, la palabra es la orden y la emoción es la energía que da vida a la creación. El verdadero templo nunca fue de piedra, siempre ha estado en la mente, y este pasaje olvidado es el mapa para activarlo. Hoy, más que nunca, comprendo que el poder que buscamos afuera reside en silencio en nuestro interior. El poder mental no es un don para unos pocos, sino la capacidad innata de todo ser humano. Y cuando despertamos a esta realidad, no solo transformamos nuestras vidas, sino que reescribimos la biología misma de la creación. Siempre me ha parecido curioso cómo desde pequeños nos enseñan a buscar a Dios en lugares específicos, templos, iglesias, montañas sagradas, pero al adentrarme en la biología celular comprendí algo que cambió por completo esta búsqueda. El verdadero templo reside en la mente. Cada pensamiento es una plegaria eléctrica, cada emoción es una vibración que se extiende por el cuerpo como un canto invisible. Y si la Biblia decía que somos el templo del Espíritu, quizá describía poéticamente el campo energético que la ciencia ahora comienza a medir. Las células del cuerpo no tienen ojos, pero perciben al mundo a través de los mensajes químicos que creamos con nuestros pensamientos. Cuando la mente cree en algo, el cuerpo responde con total obediencia. Es como si la conciencia fuera el sacerdote y las células los fieles. Esta íntima conexión entre lo que pensamos y lo que manifestamos es prueba biológica de que la fe y la biología nunca han estado separadas, simplemente hablaban distintos idiomas. Durante años, intenté discernir la diferencia entre lo espiritual y lo científico, pero cuanto más estudiaba las membranas celulares, más veía reflejadas antiguas escrituras. Las proteínas receptoras, por ejemplo, son como puertas, y cada pensamiento es una llave. Lo que crees abre o cierra el templo. Esta percepción no es metafórica, es literal. La química del cuerpo obedece a la creencia. Quizás el pasaje más incomprendido de la Biblia sea el que dice, «El reino de Dios está dentro de vosotros». Esta frase, que muchos consideran poética, describe con precisión el poder mental. El reino es un estado vibracional, una frecuencia de armonía entre la mente y la materia. No es un lugar, sino un nivel de conciencia. Y cuando la mente alcanza esta coherencia, el cuerpo se convierte en un transmisor de lo divino. Comprender esto fue como cruzar un portal. Todo lo que había estudiado sobre epigenética, sobre cómo el ambiente moldea los genes, cobró un nuevo significado. El ambiente más poderoso es el interno, el campo de pensamientos que creamos a cada instante. El templo no es un edificio de piedra, sino el conjunto de percepciones que definen la realidad. Y es allí, dentro de este santuario invisible, donde comienza el milagro de la creación. Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que el mundo estaba hecho de materia sólida, de partículas concretas que formaban todo lo que vemos.
Pero con la llegada de la física cuántica, esa certeza se desvaneció como humo. Descubrimos que la materia es en realidad energía vibrando a diferentes frecuencias. Y fue entonces cuando comprendí. Lo que llamamos realidad física es simplemente una proyección del campo mental. La creencia es el molde invisible que da forma a la materia. Las células, como diminutas inteligencias biológicas, viven dentro de este campo vibracional. No perciben la realidad, detectan el entorno químico creado por los pensamientos. Si creo que el mundo es hostil, mi cuerpo reacciona con miedo, tensión y contracción celular. Si creo que es seguro y abundante, responde con expansión y regeneración. La biología de la creencia no es una metáfora espiritual, es ciencia pura. Cada idea que tengo se transforma en una firma química que controla millones de células. Lo fascinante es que este proceso ocurre silenciosamente. Nadie ve cómo se forma la creencia, pero está ahí, guiándolo todo. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Cómo envejezco? ¿Cómo me curo? Es como si la mente fuera el proyector y el cuerpo la pantalla. Al cambiar la película interna, cambio por completo el paisaje externo. Esta percepción me liberó de una prisión invisible, la de creer que soy víctima de las circunstancias. Y fue curioso darse cuenta de que la Biblia ya hablaba de esto hace miles de años. Cuando Jesús dijo, todo es posible para el que cree, no se refería a milagros, sino a la física cuántica. La fe no es una virtud religiosa, es una frecuencia vibratoria capaz de alterar la estructura de la materia. La creencia actúa como el código fuente de la realidad, y cada pensamiento es una línea de ese código. Hoy, al contemplar el mundo, ya no veo átomos ni moléculas, veo olas de posibilidad a la espera de una intención clara para materializarse. Y comprendo hasta qué punto la fe es el motor de la creación, el guión biológico de lo que llamamos destino. La ilusión de la materia se desvanece cuando entendemos que todo es mente en movimiento, y que la fe es el software que escribe el universo. Siempre me ha fascinado el poder de las palabras. La Biblia, leída con una mirada científica, es un libro de instrucciones poderosas codificadas en metáforas. Cuando dice, hágase conforme a tu fe, describe el mecanismo de la creación mental en su forma más pura. Es el colapso cuántico expresado en lenguaje poético. La mente observa, cree y el universo responde. No es magia, es física aplicada a la conciencia. Cada palabra que pronunciamos tiene una vibración específica, un patrón de frecuencia que interactúa con el campo circundante. Cuando hablamos con emoción, imprimimos energía en ese sonido, y esa energía queda registrada en el ambiente. Los experimentos de Masaru Emoto con cristales de agua demostraron que las palabras de amor crean estructuras armónicas, mientras que las palabras de odio generan caos molecular. Si el cuerpo está compuesto principalmente de agua, imaginemos el efecto que tienen nuestras palabras en nuestro interior. En el laboratorio de la vida, comprendí que la oración es más que pedir. Se trata de codificar el campo con intención y emoción coherentes. La palabra es la herramienta creativa. En el principio era el verbo. Una frase que durante siglos se consideró simbólica, pero que ahora entendemos literalmente. La vibración del sonido da forma a la estructura de la materia. Cada palabra es una semilla que germina en la conciencia y florece en la experiencia física. Cuando comprendí esto, comencé a observar mis propios pensamientos con mayor detenimiento. Me di cuenta de que cada juicio, cada queja, cada duda, era una orden vibracional enviada al universo, y el universo, obediente, simplemente reflejaba el patrón que yo emanaba. Fue desconcertante darme cuenta de cuánto poder creativo residía en las palabras que repetía sin percatarme. Desde entonces, he visto las escrituras como manuales de energía, no de religión. Las palabras sagradas no son místicas por casualidad, fueron elegidas porque vibran en frecuencias específicas de armonía y creación. Y quizá el mayor secreto sea este. Cuando la mente, la palabra y el sentimiento se alinean, la palabra se hace carne y lo invisible se vuelve visible. En algún punto de mi investigación, comprendí que vivimos entre dos mundos, el mundo de la materia
y el mundo físico. Uno es tangible, denso y limitado. El otro es invisible, pero infinitamente más poderoso. Todo lo que existe en el mundo físico es simplemente un reflejo retardado de lo que ya se ha creado en el mundo invisible. Es como ver la grabación de una película que ya ha terminado. El puente que une estos dos reinos es la mente, la traductora de energía en forma. Cada pensamiento genera un campo electromagnético que se extiende más allá del cuerpo. Es algo medible, detectable. El corazón, por ejemplo, emite un campo cientos de veces más potente que el del cerebro. Y cuando la mente y el corazón están en coherencia, el campo se expande, armonizando el entorno. A esto lo llamo la biología de la armonía, el momento en que todo el cuerpo vibra a la misma frecuencia que el universo. Pero este puente es frágil cuando el miedo lo domina. El miedo rompe la coherencia, desconecta al individuo del campo y le hace ver el mundo únicamente a través del prisma de la supervivencia. Es como intentar sintonizar una emisora de radio con mucha interferencia. Solo cuando el cuerpo alcanza un estado de calma y presencia, la señal se vuelve nítida. La fe, en este contexto, es la armonía perfecta entre el transmisor, la mente, y el campo, la realidad. Fue con esta comprensión que comprendí la importancia de los antiguos rituales espirituales. Oraciones, meditaciones, cantos, todos tenían el mismo propósito: alinear la mente y el cuerpo para abrir el canal con el campo energético. Lo que llamaban milagro era, de hecho, el resultado natural de una comunicación perfecta entre lo invisible y lo físico. El campo energético respondía porque existía coherencia. Hoy veo la vida como un flujo continuo de energía que cruza este puente invisible. Cada emoción es una señal, cada pensamiento una orden, y el universo, como un espejo cuántico, simplemente refleja la vibración emitida. Nada es coincidencia, todo es correspondencia. Y cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que el milagro no es un evento raro, sino la forma natural en que opera el universo. Llega un momento en que la biología se convierte en poesía. Cuando comprendí que el cuerpo no era solo una colección de órganos, sino una antena viviente capaz de captar y emitir frecuencias, todo cambió. Cada célula vibra a una frecuencia específica y juntas forman una sinfonía energética única, nuestra firma vibracional. El ADN, lejos de ser un código fijo, es un instrumento que responde a la música que toca la mente. Lo que llamamos energía espiritual es en realidad información. La célula es receptora y transmisora de esta información. Cuando la mente está en paz, el cuerpo capta frecuencias elevadas, que se traducen en salud, creatividad e intuición. Pero cuando la mente vibra con miedo o culpa, la señal se distorsiona y el cuerpo pierde su armonía. Por eso las emociones negativas nos enferman, interfieren con la transmisión entre la conciencia y la biología. Lo fascinante es que esta antena es ajustable. Podemos sintonizarla con simples actos de presencia: respiración consciente, meditación, caminar descalzos, escuchar música inspiradora. Son prácticas que recalibran el campo biológico y restablecen la conexión con la energía de la creación. Es ciencia en su forma más espiritual y espiritualidad en su forma más científica. Pasé años creyendo que el ADN determinaba el destino, pero descubrí que el ADN es como una antena parabólica. Solo recibe la señal del canal hacia el que está orientada. Cuando cambiamos la dirección de nuestra mente, nuestras creencias, emociones y percepciones, cambiamos literalmente el canal de la realidad. Eso es epigenética espiritual, la conciencia como una fuerza que moldea la biología. Por lo tanto, el cuerpo no es una prisión del alma, sino el puente físico que ésta utiliza para expresarse. Es la interfase entre lo visible y lo divino. Cuando lo tratamos con amor, se convierte en un sintonizador perfecto. Y es en este estado que ocurren los milagros, no como excepciones, sino como respuestas naturales de un organismo en perfecta armonía con el campo de la creación. Ninguna fuerza es más paralizante que el miedo. Es el ruido que distorsiona la señal entre la mente y el campo. Cuando vivimos con miedo, el cuerpo entra en modo de supervivencia y toda la energía que podría usarse para crear se desvía a la defensa. El sistema inmunitario se debilita, la mente se bloquea y la percepción se estrecha.
La biología deja de ser expansiva y se vuelve reactiva. Es como si la antena del alma estuviera mal orientada. Descubrí esto observando células bajo el microscopio. Cuando se exponen a toxinas, el equivalente biológico del miedo, se contraen, detienen su crecimiento y priorizan la defensa. Pero cuando se encuentran en un entorno propicio, el equivalente al amor, se expanden, crecen y prosperan. El cuerpo humano funciona de la misma manera. El entorno no es solo externo, es el campo mental en el que vivimos. La Biblia siempre ha hablado de esto simbólicamente. No temas es la frase que más se repite en las Escrituras, más de 300 veces. Esto no es casualidad. El miedo desconecta al ser humano de lo divino porque lo divino es expansión y el miedo es contracción. Son frecuencias opuestas. Mientras que la fe crea, el miedo paraliza. Mientras que la fe abre puertas, el miedo las cierra antes incluso de que intentemos cruzarlas. Lo más curioso es que el miedo rara vez proviene de amenazas reales. Es un producto de la mente condicionada que proyecta peligros inexistentes a partir de recuerdos del pasado. Es un reflejo biológico útil en situaciones de riesgo, pero devastador cuando se vuelve permanente. Y fue entonces cuando lo comprendí. La liberación espiritual no es solo un concepto místico, sino una liberación celular. Cada vez que superamos el miedo, todo el cuerpo vuelve a respirar. Cuando comprendemos esto, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero. Nos muestra dónde se ha detenido el flujo de energía. Cada miedo afrontado es una puerta que se reabre al campo creativo. Y cuando la mente se libera de él, el universo responde de nuevo con sincronía, vitalidad y una creación abundante. Porque en última instancia, la ausencia de miedo es el estado natural del alma. Durante años, creí que la mente consciente, la que piensa, planifica y analiza, era la responsable de dar forma a la realidad. Pero descubrí que es solo la superficie del océano. El verdadero poder reside en las profundidades, el subconsciente. Allí se almacenan los programas que dirigen el 95% de nuestras acciones, emociones y percepciones. Y es precisamente allí donde la Biblia y la ciencia se encuentran en el acto de reescribir la mente. Cuando Jesús habló de «renovad vuestro entendimiento», no se refería a acumular información, sino a cambiar los programas internos. La neurociencia moderna lo confirma. El cerebro es plástico, es decir, puede moldearse mediante la repetición, la emoción y la intención. El subconsciente aprende a través del hábito y la experiencia. No obedece a la lógica, sino a la vibración. Si algo se siente con suficiente emoción, el cuerpo lo acepta como verdad, y esta verdad comienza a controlar toda la biología. La epigenética ha demostrado que no somos prisioneros de nuestros genes, sino sus intérpretes, y el subconsciente es el director de orquesta. Si éste interpreta la música del miedo, el cuerpo entra en disonancia. Si interpreta la música de la fe, todo armoniza. Por eso las oraciones, los mantras y las afirmaciones no funcionan mediante palabras mágicas, sino porque reprograman la mente a través de la repetición y la emoción coherente. Es ciencia cuántica aplicada a la vida espiritual cotidiana. Yo misma tuve que reaprender a pensar. Descubrí que no basta con creer racionalmente, es necesario sentir esa creencia en el cuerpo. Por eso prácticas como la meditación, la hipnosis y la visualización no son alternativas, sino herramientas de reprogramación neuronal. Cada vez que repetimos una nueva verdad con emoción, el cerebro crea conexiones más fuertes hasta reemplazar el patrón antiguo. Es la renovación de la mente en la misma vida. Y lo más fascinante es que al reprogramar el subconsciente, no solo cambiamos los pensamientos, sino que alteramos el campo cuántico que define lo que atraemos. La oración, vista desde una perspectiva biológica, es una elevación vibracional. Y cada nueva creencia sembrada allí es una semilla que florece en la realidad. En definitiva, no atraemos lo que deseamos, sino lo que creemos que es. Cuando trabajaba como científico de laboratorio, la palabra milagro me sonaba casi a herejía.
Pero cuanto más observaba la interacción entre la mente y la materia, más me daba cuenta de que los milagros no violan las leyes de la naturaleza, sino que las revelan a un nivel más profundo. El milagro es, sencillamente, la ciencia del futuro, aún no comprendida desde la perspectiva limitada del presente. Es el resultado natural de una mente en coherencia con el campo. Lo presencié de primera mano en pacientes considerados casos perdidos. Algunos sanaron de enfermedades consideradas incurables. No existía una explicación médica plausible, pero sí un cambio de perspectiva. Cuando la mente abandona el miedo y entra en un estado de fe absoluta, el cuerpo reorganiza su biología para sintonizar con esta nueva vibración. La química se transforma, el sistema inmunitario se activa y el campo energético responde con sincronía. La ciencia lo llama remisión espontánea. Yo lo llamo biología milagrosa. La Biblia siempre ha presentado los milagros como algo sencillo. Tu fe te ha sanado. Esta frase, repetida tantas veces, es quizá el experimento cuántico más elegante de la historia. La fe, en su estado más puro, es una frecuencia de coherencia absoluta. Crea un vórtice de orden en medio del caos. Y la ciencia por fin empieza a medirlo. Ondas cerebrales sincronizadas, patrones cardíacos estables, emisión coherente de fotones. Es todo el cuerpo alineándose con la vibración de lo divino. Lo más fascinante es que los milagros no requieren esfuerzo. Ocurren cuando dejamos de resistirnos mentalmente y permitimos que fluya el campo natural de la creación. El problema radica en que nos han condicionado a creer que lo imposible es improbable, cuando en realidad lo imposible es simplemente aquello que aún no se ha observado. La fe no es creer sin ver, es ver porque creemos. Hoy, veo cada milagro como una elegante demostración de la física de la conciencia. No es un evento sobrenatural, sino sobranatural. El milagro es el correcto funcionamiento de la mente humana en armonía con el universo. Y cuando comprendemos esto, dejamos de esperar lo extraordinario y comenzamos a experimentarlo como parte de lo cotidiano. Porque en su esencia, el milagro es simplemente un recordatorio de quiénes realmente somos. Siempre me enseñaron que Dios estaba ahí afuera, en algún lugar lejano, observándonos. Pero cuando comencé a estudiar la conciencia y la estructura de la realidad, me di cuenta de que esta era una visión profundamente limitada. La separación entre lo humano y lo divino es simplemente una ilusión creada por la mente condicionada. La verdad es que la biología y la espiritualidad convergen en un punto común, la unidad. Somos extensiones del campo creativo, expresiones vivientes de lo divino mismo en forma física. Cuando la Biblia dice, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no describe un cuerpo, sino un estado vibracional. Estamos hechos del mismo tejido energético que sustenta el universo. La diferencia radica en que lo hemos olvidado. Vivimos desconectados, creyendo que necesitamos buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. La ciencia cuántica lo llama campo unificado. La espiritualidad lo llama Dios. Es la misma fuente, solo que observada desde diferentes perspectivas. En los momentos de silencio mental, durante la meditación, la oración profunda o ese instante de pura presencia, sentimos esta unidad. Es un retorno a la frecuencia original. Los límites del yo se desvanecen y comprendemos que el aire que respiramos es el mismo que nutre las estrellas. En esta experiencia, la fe deja de ser creencia y se convierte en conocimiento directo. Ya no se trata de creer en Dios, sino de recordar a Dios dentro de cada célula. Los estudios sobre la coherencia cardíaca demuestran que cuando el corazón y el cerebro vibran en sincronía, el campo electromagnético que rodea el cuerpo se expande exponencialmente. Este es el estado de la verdadera oración. Cuando no pedimos, simplemente nos convertimos en lo que deseamos. Es la biología de la unidad. Es el cuerpo, la mente y el espíritu operando como un único sistema de conciencia. Y en este estado
Ya no existe separación entre el Creador y la creación. Cada pensamiento es una extensión de lo divino que se manifiesta en el tiempo y el espacio. Cuando comprendemos esto, la vida deja de ser una lucha por alcanzar algo y se convierte en una danza con el universo mismo. Lo divino no nos observa, se expresa a través de nosotros. Ahora, hubo un momento en que comprendí que toda la búsqueda, espiritual, científica, filosófica, conducía al mismo destino, el reconocimiento de que no somos observadores pasivos de la realidad, sino co-creadores de ella. Esta es la gran revelación oculta en tantas escrituras y experimentos. El poder que, durante tanto tiempo, hemos atribuido a fuerzas externas, siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser recordado. El despertar del co-creador es, de hecho, el retorno a la conciencia de la propia divinidad. La ciencia moderna comienza a confirmar lo que los antiguos maestros ya sabían. La observación consciente altera el comportamiento de las partículas. Esto significa que la atención es el pincel con el que pintamos la imagen de la existencia. Donde enfocamos nuestra atención, la energía se condensa. Donde la retiramos, se disuelve. La creación, por lo tanto, es un acto continuo, y cada pensamiento es una línea en este gran diseño. Somos artistas del campo cuántico, dando forma a lo invisible a cada instante. Pero despertar a este poder no es un acto de ego, sino de responsabilidad. Cuando comprendo que todo lo que experimento es un reflejo de mi vibración, dejo de culpar al mundo y comienzo a armonizar mi energía interior. Es entonces cuando la espiritualidad se vuelve práctica y la ciencia, ética. Crear conscientemente es alinearse con la frecuencia del amor, la coherencia y la gratitud, las mismas fuerzas que mantienen el equilibrio del universo. Este despertar no ocurre de repente, se produce por etapas, como si el velo se fuera levantando gradualmente. Primero, percibimos el poder del pensamiento, luego el poder de la emoción, y finalmente, el poder de la presencia pura. Ese estado en el que dejamos de intentar controlar y simplemente permitimos que el campo fluya a través de nosotros. Es cuando el yo se disuelve en el nosotros y la creación se convierte en una extensión natural del ser. Hoy comprendo que ser co-creador no se trata de tener poder, sino de reconocerse como el canal de poder que siempre ha existido. La Biblia lo llama el verbo hecho carne. La física, colapso de la función de onda. Es el mismo fenómeno. Crear es la forma natural de existir, y cuando vivimos conscientes de esto, dejamos de pedir milagros y nos convertimos en el milagro en acción. Quizás el mayor milagro no sea mover montañas, sino comprender que siempre han estado en la mente. El pasaje oculto de la Biblia nunca prometió poder sobre el mundo, prometió reconciliación con el poder que lo crea. Somos el vínculo viviente entre lo invisible y lo físico, la expresión consciente de la energía divina que se experimenta a sí misma. La ciencia me enseñó a dudar, la vida a sentir, y fue en el punto donde ambas se encontraron que comprendí. No hay separación entre Dios y el hombre, entre la fe y la biología, entre la ciencia y el espíritu. Todo vibra, todo responde, todo es mente en movimiento. Y en ese instante me di cuenta, el Creador no está distante. Él respira a través de mí. La frase que aún resuena en mí hoy es simple, pero atemporal. El templo es la mente y el milagro se piensa en armonía con lo divino. Que cada célula lo recuerde, que cada creencia se alinee con esto y que cada respiración sea una oración silenciosa de creación consciente.